Bien, le dan a aceptar ahí, ya ustedes saben. Ok, entonces dice aquí. Bien, dice por aquí, hemos discutido entre las leyes de la Torah y los libros de los profetas que le siguen. Pero, ¿qué diferencia hay entre Nevi'im y Ketuvim? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Vamos a ver. La profecía incluye una visión experimentada por el profeta mientras duerme o al estar en trance, mientras que los Ketubín fueron escritos en un nivel más bajo de comunicación celestial llamado Ruach HaKodesh. Por eso rechazamos el asunto este de que Ruach HaKodesh es el espíritu, el famoso Espíritu Santo. Rechazamos eso. Ruach HaKodesh es un nivel profético que se llama inspiración divina, que es algo que se le otorga a la persona cuando está completamente consciente. O sea, la persona que recibe Ruach HaKodesh está completamente consciente. Por ejemplo, ¿saben quién tenía Ruach HaKodesh? David Amelech, David el rey, cuando escribió los salmos. También Joseph, el hijo de Jacob, Joseph tenía Ruach HaKodesh, ya que cuando uno lee el texto de Bereshit, en ningún momento dice, y Dios habló a Joseph. No lo dice en ningún lado. Eh, y en ningún momento tampoco dice él que él oyó la voz de Hashem. ¿Entiende? Por lo tanto, lo que él tenía era Ruach HaKodesh o la presencia divina. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Ramban, digo, otro dato importante. La gente piensa que ser profeta era algo fácil. Ser profeta era algo difícil, según dicen los sabios. Ser profeta era difícil por la simple razón de que eh, una persona que era profeta quedaba en estado vegetal. ¿Ustedes sabían eso? Una persona que iba a recibir profecía quedaba, la persona quedaba un medio loco así, medio, perdían los sentidos para recibir una profecía. La gente quedaba medio trastornada porque la presencia de la Shejina era demasiado poderosa, demasiado poderosa. Y entonces, eh, no era fácil, ser profeta no era una tareita fácil, ser profeta era algo muy difícil, no era algo simple. Fíjense que el Rambam dice aquí, dice el Rambam en el Mishneh Torah, dice, Gilhot y eso deja Torah, los leyes y los fundamentos de la Torah, que lo íbamos a estudiar, pero decidí que estudiáramos los 613 mandamientos los miércoles. 7:2 al 3 dice, la profecía llega a través de una visión o de un sueño. Fíjense que el Rambam se atreve a decir que estos son dos canales por los cuales la profecía entraba a un profeta, visión o un sueño. Eh, una visión, la persona podía estar completamente consciente.
mientras que el sueño podía estar dormido. Y cuando Moshe muere, dice, en Deuteronomio 34, dice, que Hashem va a hablar con los demás profetas, va a hablar de manera de visiones y sueños, con Moshe no. La profecía de Moshe es única en su historia. No va a existir otro tipo de profeta como Moshe. Y dice aquí, hay muchos niveles distintos de profecía, así como algunos sabios son más sabios que otros sabios. Es lo que dice el Rambam. Interesante lo que dice el Rambam aquí. Hay muchos niveles distintos de profecía, así como algunos sabios son más sabios que otros, aunque cada uno por sí mismo es sabio. De la misma manera, algunos profetas son mayores que otros, aunque todos lograron el poder de la profecía. Pero se daba el caso también que habían gente que, cierra la puerta, Tita, habían personas que durante toda su vida, escuchen bien esto, durante toda su vida recibían solamente una profecía. Recibían una sola profecía durante toda su vida. Incluso habían personas que solamente recibieron en toda su vida, solamente recibieron una sola profecía, una sola. Y a veces, si una persona recibía más de una profecía, pasaba mucho tiempo. O sea, entre una profecía y otra profecía, podían pasar hasta 22 largos años. Escuche bien esto. Entre una profecía y otra podían pasar hasta 22 largos años. O sea, que no, eso no era algo que, que la gente pudiera manejarlo a su voluntad. No, no, eso no era algo que la gente pudiera manejarlo a su voluntad ni nada por el estilo. No, para nada. Eso está fuera del alcance de la gente. La profecía está totalmente fuera del alcance de la gente. Fíjense, todos ellos recibieron visiones proféticas en un sueño, una visión durante la noche o día después de haberse quedado dormidos, como está escrito. Fíjense en la base que utiliza el Rambam aquí para justificar su posición. Dice, yo me conecto con él en una visión a través de un sueño, yo le hablo. Ven, esto lo dice Hashem sobre Moshe, que le habla. Vamos a ver, si no me equivoco, es sobre Moshe que él está diciendo eso. Bamidbar, capítulo 12, versículo 6, dice. No. El texto dice, y él les dijo, o sea, Hashem le dijo a Miriam y Aarón, Hashem les dijo a ellos, dijo, cuando haya, o sea, él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta delante de Hashem, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Nosotros oímos hoy en día muy poca gente diciendo este tipo de enseñanza que dice el Rambam, que dice la Torá aquí, que los profetas reciben esos dos caminos, visiones y sueños. Pero hay mucha gente que están oyendo voces, ¿entiendes? Que están oyendo voces. Sin embargo, eso no es posible hoy en día.
la Torah lo está diciendo aquí en Shemot, en Bamidbar. Visión o sueño, mírenlo ahí. Visión, y yo me conecto con él, con una visión o un sueño. Y el 7 entonces dice, no así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Hashem. Eso se dice al panín. Panín Hashem, o cara de Hashem, quiere decir lo que se conoce de Dios. Lo que se conoce. Cuando una gente dice, cuando Moshe dice cara a cara, cuando la Torah dice cara a cara, hablaré con Dios, indica que Moshe tiene acceso a lo que se puede saber de Dios. Y cuando habla de la espalda se refiere a conocer que no es Dios. Y mientras más una persona sabe que no es Dios, más conoce a Dios. ¿Entienden? ¿Pueden entender esta idea que estoy diciendo aquí? Mientras más, escuche bien, mientras más una persona sabe lo que no es Dios, más conoce a Dios. Mientras la persona sabe que no es Dios, porque saber qué es Dios no se puede. No hay forma de saber. ¿Quién puede conocer la máxima, la suprema voluntad de Hashem? O sea, no la suprema voluntad de Hashem, porque la suprema voluntad de Hashem es casarse y tener hijos. Eso es. Así es que si ustedes conocen una persona soltera, ayúdenlo. ¿Por qué? Porque esa es la suprema voluntad de Hashem, que tengan hijos. O sea, que se casen, que tengan. Yo estoy diciendo la esencia final, o sea, la esencia misma del Eterno, no se puede saber. No es posible saber eso. ¿Entienden? Eso no es posible saber. Por eso es que yo estoy loco, que mi hermano Carlos se case ya. Por eso que yo estoy loco y le pido a Hashem que mi hermano Carlos ya se case, tenga 3, 4, 5 muchachos. Estoy que no veo ya. Y mi hermano Vladi también, que se consigue un mujerón que Ay, sí, amado. se derrita cuando la vea por esa mujer. Yo estoy ya que no veo, ya yo quiero ya ver a Vladi y a Carlos ya abrazadito ya con esa mujer ahí al lado, ahí, durmiendo acompañado todos los días. A ver. Hoy que no veo ya, que quiero ver eso, hecho realidad. Bien, entonces sigue diciendo por aquí el Ramban, dice, todos ellos recibieron visiones proféticas solo en un sueño. Perdón, estamos aquí abajo. Las cosas que se le dicen a un profeta en una visión profética, aparecen disfrazadas en una parábola, mientras que el significado de la parábola simultáneamente es grabado en su corazón para que él pueda entender de qué se trata. Fíjense el proceso que explica el Rambam aquí. Fíjense el proceso. Las cosas que se le dicen a un profeta en una visión aparecen disfrazadas en una parábola, o sea, que de alguna manera el profeta debe de interpretar lo que él ve. Ahora, una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Se puede describir una imagen con palabras? ¿Mm? Pregunto otra vez. ¿Se puede describir una imagen con palabras? Claro que sí, more. Seguro. Hay algunas cosas que nosotros soñamos que entendemos en el sueño, pero al momento de contarlas o sí, o definirlas con palabras, no nos es posible. No es posible. Vean acá.
No se puede. ¿Acaso ustedes creen que cuando el profeta Isaías dice, he aquí que yo vi unos ángeles con dos alas así, asado, con dos alas aquí, allí, 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 con dos alas cubrían su rostro? ¿Cuál rostro? Si los ángeles no tienen cuerpo. ¿Mm? Con dos volaban y con dos cubría sus pies. Pero ¿cómo? Si los ángeles no tienen cuerpo. ¿De qué pie me está hablando el profeta? ¿De qué pie me está hablando? Porque somos los seres humanos los que tenemos pie. Y explica la Cábala que los ángeles no tienen dos pies porque viven en un solo mundo espiritual, y que los seres humanos tenemos dos pies porque tenemos un mundo en el pie espiritual y otro en el físico. ¿Entiendes? Entonces nosotros no podemos tener, o sea, los ángeles no tienen cuerpo. ¿Cómo fue que Isaías lo vio? Esa es la imagen profética que le llega a él a la mente. Pero de ahí a que él sepa exactamente lo que hay en aquel mundo, exactamente, no es posible eso. ¿Creen ustedes que el mundo espiritual que ve un profeta lo puede describir las palabras? ¿Mm? A sinceridad. Según Pablo, son cosas inefables. No es posible eso. No es posible. Y fíjense lo que sigue diciendo el Rambán aquí. Rambán sigue diciendo, mientras que el significado de la parábola simultáneamente es grabado en su corazón para que él pueda entender de qué se trata. O sea, es un proceso para que el profeta lo entienda y luego que él pueda comunicar ese mensaje. Es un proceso para que eso suceda. Dice el Rambam en el Moreni Bujín, Guía de los Descarriados. Dice el Rambam, en la Guía de los Descarriados, así se dice Moreni Bujín. No es correcto decir Guía de los Descarriados, es Guía de los Perplejos. Sí, Guía de los Perplejos. Dice, los que Ketubín fueron escritos con inspiración divina. Dice el Rambam. El segundo nivel es este. La persona siente como si de repente algo se apoderara de ella o que se le insufló cierto poder que la lleva a hablar. Entonces empieza a hablar sabidurías, alabanzas a Dios, o da consejos útiles, o se refiere a temas sociales o teológicos. Todo esto tiene lugar mientras la persona está despierta y en absoluto control de sus sentidos. Esto es cuando ocurre inspiración divina, o sea, la persona está consciente. ¿Entiendes? La persona que tiene Ruach HaKodesh está consciente, no está loqueando ni hablando disparate, y qué sé yo cuánto y qué sé yo el otro. Dice el Rambán aquí que la persona está, cuando tiene Ruach HaKodesh, la persona está consciente. Por ejemplo, Joseph tenía la presencia divina, pero ustedes tienen que entender, cuando yo digo la presencia divina, ustedes tienen que entender lo siguiente. Todos los seres humanos tenemos la presencia divina, todos. Porque si uno de nosotros no tuviera la presencia divina, ¿qué pasara? Nos morimos. Muerto, ¿Mm? se muere. Morimos. Pero entienden el punto aquí. Si una persona no tiene la presencia divina, esa persona desaparece de sobre la faz de la tierra. Entonces, inspiración divina es un nivel un poco más alto que la Shejina que acompaña al ser humano. Es un nivel más alto. Entonces, la nebuá, la profecía de Isaías, Jeremías, etcétera, es un nivel todavía más alto. Y la profecía de Moshe es todavía más alto todavía. Entonces, así como sube el nivel profético, así también baja. ¿Entiendes?
Es una escala. ¿Tiene la idea? Eso es una escala. Bien. Entonces, dice el Rambam aquí, sigue diciendo el Rambam, primero que tiene control de todos sus sentidos. Esto significa que alguien que habla con espíritu divino, o sea, esto significa que alguien habla con espíritu divino, o sea, Ruach HaKodesh. Habla con espíritu divino, con el espíritu divino. O sea, porque está en un nivel más alto. El rey David compuso Teilín, Salmos, y el rey Salomón el libro de Mishle, de Proverbios. Ven. Coelet, Shir Hashirin, con este espíritu, o sea, con Ruach HaKodesh. Así también, dice aquí, los libros de Daniel, Job, no es Job, no, es Job, Divrei Yamin, Crónicas, y los otros escritos fueron compuestos con inspiración divina o espíritu divino. Estas obras son llamadas Ketuvim, escritos. ¿Por qué? Porque la gente, los escritores, los escribieron estando conscientes. Estando conscientes. O sea, no fue algo que lo escribieron ahí a lo loco, hablando burrundanga y moviéndose raro. No, no, no. Implicando que fueron escritos con inspiración divina. Nuestros sabios afirman específicamente que el libro de Esther fue compuesto a través de la inspiración divina. En referencia a esta experiencia, el rey David dijo, en referencia al libro de Esther, el Espíritu de Dios habla a través de mí y su palabra está en mi lengua. Fíjense la cita bíblica aquí. Shmuel Bet 23:2. Vamos a leerlo. Shmuel Bet 23:2. Vamos a analizar esto que dijo David Hamelech aquí. Vamos a analizarlo. Capítulo 23, versículo 2. Miren, aquí puse la famosa Biblia que más le gusta a la gente. ¿Cuál es? Mírenlo. Reina Valera. La que más le gusta a la gente. Fíjense cómo lo dice David Hamelech aquí. Miren, esta es la descripción de Ruach HaKodesh. Miren. Dice, el espíritu de Hashem ha hablado por mí. Y dice, y su palabra ha estado en mi lengua. O sea, que ¿quién está hablando a través de la garganta del rey David? ¿Mm? ¿Quién está hablando a través de la garganta del rey David? Hashem. ¿Entiendes? Entonces, Hashem utiliza la garganta de la persona con ese tipo de inspiración, con ese tipo de nivel profético, y habla a través de la garganta de él.
Eso es lo que hace. Fíjense. Lo cual, dice aquí, lo cual, dice aquí, lo cual significa que el Espíritu de Dios lo llevó a decir esas palabras. ¿Entiendes? No fue algo que él se lo inventó. No, no. La inspiración divina a través de la cual fueron escritas las obras de los Ketubín es un nivel más bajo que el de completa profecía con el cual escribieron los Nevín, los profetas, y todavía más abajo que el nivel de Moshe Rabén. La inspiración divina le llega a la persona cuando está despierta, impulsándola a hablar o a escribir. La profecía es una revelación mucho más poderosa y en consecuencia el profeta no puede permanecer consciente al recibirla. O sea, los profetas quedaban, como yo le dije ahorita, quedaban semi vegetal, quedaban. A él se le otorga un mensaje o una visión más clara y marcada que lo que es posible recibir a través de la inspiración divina. O sea, vamos a ilustrarlo así. Por ejemplo, profecía de Moshe, 100% claro. Los profetas, voy a utilizar el término común, mayores. ¿Un cuánto por ciento le dan ustedes a la profecía de los profetas mayores? ¿Cuánto le dan? Yo le doy un 65%. Y Ruach HaKodesh, yo le doy un 45%. Así. Les doy yo. Yo les doy eso. Un 45%. El Rad David Kingi, el Radak del siglo XII, en su comentario, dice aquí, en su comentario, introducción al comentario sobre Teilín, dice, los profetas recibieron su mensaje en estado inconscientes, mientras que la persona puede recibir inspiración divina estando totalmente o absolutamente consciente. Joseph es el mejor caso de ello, el rey David también, Salomón también. Además, una pregunta. ¿Qué profeta les llega a ustedes a la mente que escribió, que tiene escritos, que tienen ambos niveles, el nivel Nebuá y el nivel Ruach HaKodesh, y tiene dos escritos? ¿Quién le llega a la mente? Vamos a ver. ¿Quién me dice? Yemiyahu. Exactamente, Jeremías. ¿En cuál escrito? ¿En cuál escrito? Pregunto. Oh, Jeremías
como tal, y Lamentaciones. Y Lamentaciones, exactamente. El nivel de Ja de Lamentaciones es nivel Ruach HaKodesh. Y el nivel de su profecía es nivel Nebuá. ¿Entiendes? Ese es nivel Nebuá. Dice el Rav Kingi, dice, aquí dice el Rav Kingi, dice, vamos a explicar un poco la diferencia entre la profecía y la inspiración divina. La profecía se le otorga, míralo aquí, a la profecía se le otorga una persona sabia que ha perfeccionado sus cualidades de carácter, principalmente sumamente humilde. La profecía llega generalmente en un sueño. Cuando la persona recibe la profecía, mientras está despierta, pierde el control de su cuerpo y queda completamente alejada del mundo que los rodea. Entonces, ve una visión profética, como si una persona estuviera hablándole y transmitiéndole un mensaje particular. Fíjense la diferencia de esto. Durante su visión, dice aquí, durante su visión, puede ver imágenes. También es posible que no vea ninguna imagen, sino que simplemente escuche una voz que le habla. Por eso es que Shmuel era un profeta de oído. ¿Quién más le llega a la mente a ustedes que era un profeta de oído? ¿Quién más? ¿Quién más le llega? ¿Alguna idea? Hello. No sé. ¿Quién más le llega a la mente? Elijah. Exactamente, Elías. Exactamente. ¿Quién más? ¿Quién más? Eliseo también. Míralo aquí. Elisha, Yahu, eran profetas de oído. Ahora profetas de visiones. Bueno, díganme por lo menos 7. Yermiyahu, Isayahu, Osea. Cúrame, Señor. ¿Quién más? Profeta de visiones. Yeskel, Nahum, Miqueas. Acaryahu. ¿Saben quién es? ¿Saben quién es?
Sofonías. Ujú. Este también, Joel. Y este, ¿saben quién es? ¿Mm? ¿Saben quién es? ¿Qué es? ¿Mm? No. No relaje, Vladi, que ustedes no saben quién es ese. Ese es Abdías. Agdía, sí, sí. Ajá. Pero fíjense qué interesante. Abdías fue el joven que resucitó Eliseo. No juegue, ¿verdad? Ujú. ¿Y cómo sabemos eso? Lo dice el Talmud. Ok, ok. La inspiración divina tiene lugar cuando una persona que se ha perfeccionado a sí misma se encuentra con temas divinos, mientras que cuenta con todas sus facultades y tiene absoluto control de ellas. Es capaz de hablar con otras personas de la manera habitual, excepto que un espíritu divino realza su conciencia y de repente se encuentra alabando a Dios o pronunciando palabras de sabiduría o consejos. También puede profetizar sobre eventos futuros, recibiendo ayuda divina para su discurso. ¿Sabían ustedes que este nivel profético todavía hay gente que lo pueden desarrollar? Este nivel profético. Todavía hay gente que puede desarrollar. Pero para llegar a eso, hay que estudiar la Torá de una manera intrínsecamente desinteresado, con un nivel de humildad hasta lo sumo, con un nivel de humildad tremendo. Y hay que respirar Hashem y vivir Hashem para que esa persona pueda desarrollar. Y el nivel anterior para recibir ese nivel profético es el nivel de la humildad. La persona que llega a la verdadera humildad ya puede recibir, según mis investigaciones, pueden recibir ya el Ruach HaKodesh de la persona que llega al nivel punto de la humildad. Persona que llega a eso. Bien. Necesito un voluntario para leer este párrafo. Adelante. Bien, dice así. Una diferencia adicional entre los Nevi'im y los Ketubim
Es la manera en la cual el mensaje divino debía ser expresado. Una profecía primero debía ser transmitida a los contemporáneos del profeta y luego era escrita para que quedara al alcance de las generaciones futuras, si eso era necesario. La inspiración divina de los Ketubim solo tenía el objetivo de que fueran escritos. Sin embargo, los libros de los Nevi'im y los Ketubim tienen la misma santidad. Uno puede apilar los libros de los Nevi'im y Ketubim unos sobre otros en cualquier orden, de acuerdo con las leyes relativas de la jerarquía de la santidad de los libros. Bien, ¿entendieron? Pero si uno apila los libros de los Nevi'im y los Ketubim y la Torá de Moshe, ¿cuál pone encima? La Torá de Moshe. Pone la Torá encima. ¿Entiendes? ¿Quién va a leer este? Carlos. De todas maneras, las palabras de los libros de los Ketubim son más sagrados que las palabras de los libros de los Ketubim. Por ejemplo, la Haftará de Shabbat siempre se lee de los profetas y no de los Ketubim. Además, en los días de la semana recitamos un versículo de Ketubim, Tejilín 18:51, durante Birka Hamazón, el agradecimiento después de la comida, pero en Shabbat y en las festividades los sustituimos por un versículo similar de los Nevi'im, Shemuel 2:22-51. Esto refleja el elevado estado de estos días. Bien. Fíjense que la razón por la que se entiende que los Nevi'im son más sagrados es porque las aliyot, las haftarot de Shabbat siempre se le da a los profetas y no a los Ketubim. Eso los que han estudiado para allá lo saben. Creo que Jennifer está acostumbrada a leer para allá, ¿verdad, Jennifer? Si no me equivoco. Sí. Ah, ok, bien. Además, en los días de la semana recitamos un versículo de Teilín. Lean ese versículo, por favor. Bien, quién lo va a leer? Tengo un poquito de ruido, More, aquí, no puedo leer. ¿En serio? Déjame ver. Bueno, el versículo dice, ligaduras de Sheol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Hashem y clamé a Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Interesante. Hashem no tiene ningún templo, pero escucha la voz de los ruegos. Eso no hace otra cosa que demostrar que en los días de la semana el nivel de Kedushá es mucho más bajo que el Shabbat. El Shabbat es especial. Totalmente. ¿Quién lee aquí? ¿Quién lee por aquí? Yo lo voy a leer, Jonathan. Adelante. Ok.
Las leyes que derivan de los Ketubim son consideradas prácticamente en el mismo nivel que aquellas de los profetas, tal como explicamos antes en la parte B. Algunos ejemplos son el hecho de comer alimentos especiales en Rosh Hashanah, ver Mishnah Brurat, Shulchan Aruch, Aruz Haim 693, sí. 1. Basado en Nehemías. La redactación de las plegarias de la Amidat, el Shemonat Esret, ver el Rambam, Hilhot, Tefilá 1.4 basada en Esdras y Nehemías, así como la conmemoración de las festividades de Purim basada en la Megilat Esther. Ajá. ¿Saben ustedes cómo se llama este tipo de mitzvot que no están en la Torah? Por ejemplo, alimentos especiales de Rosh Hashanah, número 1. Número 2, la redacción de la plegaria de la Amidá o Shemoneh Esrei. Hilhot Tefilá, basado en Esra y Nehemia. Por cierto, les voy a dar un dato importante. ¿Saben lo que establecieron Esra y Nehemia? Que las esposas, cuando se le pasara la menstruación, que a su esposo le dieran ajo asado. ¿Y eso para qué? ¿No te lo imaginas? Bueno, el ajo tiene propiedades de antibiótico. Para despertar el apetito sexual. Esra y Nehemia establecieron que cuando las mujeres terminaran el periodo de la nidá, de los 14, 15 días en los que no vivían juntos, cuando se le pasara eso, la mujer tenía que ir a darle a su esposo ajo asado. Y ya el esposo sabía que esa noche iba a haber un arduo trabajo. Y así como la conmemoración de la festividad de Purim, así como también Nerot Hanukkah, Nerot Shabbat y lectura de la Megilá, Haggadah, de Pesach. ¿Saben qué nombre tienen estos mitzvot que no aparecen en la Torah? ¿Alguien sabe aquí cómo se llama? No, Eso se llama, Repite la pregunta, More. ¿saben el nombre de estos mitzvot que no aparecen en la Torah? Se llaman Gezerot, se llaman Gezerot. También hay Takanot, también hay. ¿Cómo?
los 39 trabajos prohibidos en Shabbat. Que son prohibiciones. Esas son prohibiciones. Entonces, chicos, hemos terminado la primera parte de el sistema de estudio de Alajá. Hemos terminado la primera parte. Les voy a enseñar el segundo material que vamos a estudiar para dar por terminado